Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Dios los bendiga, ¿cómo andan? Bueno, estamos otro domingo más en Casa de Oración, mi roca y mi fortaleza, en este ciclo de palabras cristianas, dar en el blanco. Nos estamos preparando para iniciar este día, así que espero que, como digo siempre, que la palabra sea de bendición, que podamos reflexionar y meditar sobre la palabra y sobre lo que Dios nos habla cada vez que tenemos la posibilidad de escuchar un mensaje, de escuchar una enseñanza, de escuchar su palabra. Así que esperemos que sea de bendición. Primeramente, quiero agradecer porque, bueno, no sé si muchos saben, esta semana fue mi cumpleaños y, bueno, ayer estuvimos de reunión en mi casa y le doy gracias a Dios por haberme bendecido con un año más de vida y por la reunión que tuvimos con la familia. Agradecido estoy por todos los que me han saludado, por todos los que se han acordado de mí. Y como dije ahí en mi estado, los que no pudieron o se les pasó por algún motivo, bueno, yo les puse ahí que se agenden para el año que viene, así se acuerdan de saludarme. Así que nada, hay algunos que quizás por distintos motivos a uno se les pasa y no hay problema. Dios los bendiga a cada uno de los que se acordaron y de los que no se acordaron, ¿sí? Así que, pero yo estoy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y en este año, en todos estos años, ¿sí? Eh, en este tiempo que he conocido a Dios y en los años que me dio de vida desde que nací. Así que le doy gracias a Dios por eso. Y bueno, vamos a comenzar con esta nueva reunión, ¿sí? Eh, Anunciarles también que el domingo que viene va a haber Santa Cena. Así que para todos aquellos que quieran celebrar la Santa Cena del Señor, los esperamos, los invitamos para que todos estemos recordando, ¿sí? ese pacto que Dios, que Jesús hizo con nosotros en esa eh, cena, ¿sí? Porque no es la última cena. Apocalipsis dice que vamos a tener otra cena, todos aquellos que podamos eh, ser transformados con la palabra y podamos entrar en su reino, vamos a poder compartir una, una cena con el Señor. Así que esperemos que poder estar en ese lugar. Eh, yo, como digo, siempre los animo a todos los hermanos a a reflexionar, a meditar en la palabra, a dejar que la palabra transforme sus corazones, limpie nuestra vida, ¿sí? Limpie nuestro corazón, eh, porque es la única manera que podamos ser esos seguidores de Jesucristo que la palabra enseña. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Me, me hace mucho ruido a veces lo que dicen ciertos hermanos, ¿sí? Yo estuve posteando algo en mi estado de WhatsApp sobre el- los que hablan de religiosos, de fariseos, ¿sí? Eh, y, y vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Desde mi punto de vista y por lo que voy entendiendo la palabra del Señor, creo que está mal enfocado ese concepto, ¿sí? Porque eso se lo dicen a aquel que se esfuerza en estudiar su palabra, el que se esfuerza en que Cristo se refleje en su vida, ¿sí? Ya estuvimos hablando un poco de eso de que los tildan de fanáticos, ¿sí? Eh, pero vamos a ver qué versos encontramos en la palabra de Dios donde nos hacen
ver que el religioso es otro, el fariseo es otro, no es el que se esfuerza en buscar a Cristo, no es el que se esfuerza en entender su palabra, no es el que se esfuerza en transformar su vida, ¿sí? Eh, el cambio, sí, como digo siempre, si bien no es inmediato, ¿sí? Pero debemos entender que tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida, ¿sí? No se habla de un giro de 360 grados, porque si no estaríamos en el mismo lugar, sino se habla de un giro de 180 grados. Si mi vida, antes de conocer a Cristo, iba en una dirección, cuando conozco a Cristo va en otra dirección, va en su dirección, ya no va en mi dirección, no va en lo que, en mis deseos, en lo que a mí me agrada, en lo que a mí me gusta, sino en lo que a Cristo le gusta, en lo que a Dios le gusta, en lo que a Dios le agrada. Y como decimos siempre, es la lucha que tenemos, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de eso, vamos a cantar unos salmos, ¿sí? Y vamos a empezar con el mensaje. Eh, Vamos a cantar unos salmos. Ahí está la hermana Clara de Comodoro. Un beso grande, hermana. Gracias por estar ahí. Señor, escucha mi oración. Respóndeme en mi necesidad. Protégeme, mi refugio eres. En ti confío sin dudar. Sálvame, porque yo te soy fiel. Eres mi Dios, en ti esperaré. Ten misericordia, Señor. A ti clamo con el corazón. Alegra mi alma, ven y lléname, porque en tus brazos descanso fiel. Tú eres bueno, lleno de amor, perdona siempre, mi Redentor. Señor, escucha mi oración. Oye el sonido de mi clamor. Alegra mi alma, ven y lléname, porque en tus brazos descanso fiel. Tú eres bueno, lleno de amor, perdona siempre, mi Redentor. Señor, escucha mi oración. Oye el sonido de mi clamor. Alegra mi alma, ven y lléname, porque en tus brazos descanso fiel. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cantar dos salmos más y ya vamos a empezar con el devocional.
Esperen que lo voy a buscar. Acá. Ahí está la hermana Adriana de Mar del Plata. Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar ahí. Señor es mi pastor, ya nada me hace falta. Verdes praderas me hace descansar, me lleva junto a aguas tranquilas. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, oh Dios. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. El Señor es mi pastor, y ya nada me hace falta. En verdes praderas me hace descansar, me lleva junto a aguas tranquilas. Aunque pase por el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me defienden y dan valor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Eres todo lo que necesito, Dios. 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 Ahí está mi mamá. Un beso grande, mami. Dios te bendiga. Decide vivir bajo el cuidado del Altísimo, se queda tranquilo bajo su protección, dice a Dios con confianza. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Solo Él puede librarte de trampas escondidas y salvarte de enfermedades mortales. Te cubrirá con sus alas como el ave sus polluelos. Encontrarás refugio seguro junto a Él.
fidelidad te sorprenderá como un escudo. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. No tendrás que En los peligros de la noche, de las amenazas que llegan durante el día. Temerás las enfermedades que brotan en la oscuridad y las desgracias que golpean a plena luz. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Tú eres mi refugio, oh Dios. Gloria a Dios. Y es así, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra esperanza, ¿sí? Él es esa roca firme, donde nosotros podemos eh, eh, recurrir continuamente. Y una de las alabanzas hablaba de que nosotros somos fieles, ¿sí? De, que, de la fidelidad de uno hacia Dios. Y a veces también nos han enseñado que muchas veces nos han dicho que Dios es fiel, que hermano, no hay problema, encare este proyecto y todo, porque Dios es fiel, Dios lo va a acompañar, y en realidad Dios no es fiel a nosotros. Eh, Debemos tener en claro que Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, ¿sí? Si yo tengo confianza, como decía la alabanza, confianza en Él, si yo lo tomo como refugio a Dios, eh, eh, si yo soy fiel a Dios, ¿sí? Y la fidelidad de Dios no se basa en solamente decir que creo en Dios, no se basa en cumplir ciertas, digamos, reglas como podrían ser ir todos los domingos a la iglesia, o colaborar en la iglesia, o bautizarme. No pasa la fidelidad por ahí, sino por ser fiel a su palabra, ¿sí? A las enseñanzas que recibimos por medio de la palabra. Eh, eh, y eso nos hace a nosotros tener esa confianza en Dios. Pero si yo no soy fiel a su palabra, si yo solamente agarro de la palabra lo que a mí me interesa, lo que a mí me sirve, ya no soy fiel a sus enseñanzas, porque no estoy dejando que su palabra corrija mi vida, no estoy dejando que su palabra limpie mi corazón, sino que tomo la palabra de acuerdo a mi conveniencia, ¿sí? Y empiezo a formar, ¿sí? Un Dios a mi medida, y no un Dios que vemos en su palabra, ¿sí? Así que vamos a orar, porque esto también tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar sobre el religioso y el fariseo, ¿sí? Así que vamos a estar orando, ¿sí? Ahí está mi tía Mari de Mar del Plata, un beso grande. Tía, Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por este día.
Gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por permitirnos, Señor, apartar tiempo para ti. Inclinamos nuestro rostro delante de ti, presentamos nuestro corazón delante de ti, Señor, y te pedimos perdón si hemos hecho algo que no sea de tu agrado. Hoy queremos, Señor, escuchar tu palabra, reflexionar sobre tu palabra, dejar que la palabra nos examine, ¿sí? Para que esa palabra transforme nuestra vida a las enseñanzas que están escritas en tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano y hermana que se conecta, que comparte la palabra. Obra en sus corazones como en mi corazón, Señor, con esta palabra, para que podamos ser transformados día a día, Señor, y podamos limpiar nuestro corazón, Señor, y poder caminar tu camino, poder seguirte, Señor. Te damos gracias por este tiempo y gracias por todas las enseñanzas que recibimos de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El hermano Fabián también ahí de Comodoro, un beso grande, Fabián, gracias por estar ahí, ¿sí? Bueno, como ahí compartí, yo titulé este devocional religioso, fariseo, y yo les comenté que en la semana estuve posteando algo sobre este tema, porque veo muchas personas que cuando muchos, digamos, que dicen ser cristianos, cuando uno les no es que le corrige, yo siempre digo que no es una corrección, sino tratar de que puedan entender la palabra, ¿sí? Ya lo tildan a uno de religioso y fariseo. Y me puse a pensar y a ver en la palabra de Dios si es tan así, ¿sí? Si uno por querer ayudar a un hermano que pueda entender la palabra, ¿sí? Termina siendo uno un religioso o un fariseo. Y a lo largo de los años, ¿sí? Vemos que el concepto de religioso o fariseo es mal aplicado, ¿sí? Las malas enseñanzas han torcido la definición de esos adjetivos. Y lo más triste es que lo usan muchos aquellos cristianos, ¿sí? Que dicen que no se debe juzgar o no o marcar un error o una corrección, ¿sí? El mismo cristiano, ¿sí? Que podemos ver que nos dice vos sos un religioso, un fariseo, nos dice también que no debemos juzgar y se termina contradiciendo, porque si a mí me tilda o a uno lo tildan de fariseo o religioso, me está juzgando, ¿sí? Porque no tienen un sustento bíblico para poder hablar de la palabra de Dios, para poder contender, como dice Judas, ¿sí? Y el Evangelio no se trata de tener razón, uno no busca tener razón, porque uno en alguna enseñanza puede estar equivocado, pero tiene un hermano que lo guía y que le corrige la enseñanza y puede ver esa palabra o ese capítulo o lo que Dios habla en ese mensaje, lo pueda ver de la forma correcta, ¿sí? Siempre digo que la sabiduría no es para creernos más sabios que otros, sino para ser sabios en su palabra, ¿sí? El tener sabiduría y discernimiento es que podamos conocer el mensaje, ¿sí? Que está escrito, ¿sí? Sabemos que Jesús habla con muchas parábolas y la parábola es como una especie de metáfora, y sabemos que las metáforas le tenemos que buscar el sentido metafórico, que es lo que uno quiere hablar por medio de una metáfora o de una parábola, ¿sí? Y al ser humano le cuesta mucho que le digan lo que tiene que hacer, ¿sí? Y parecería que al cristiano más, ¿sí? Porque el cristiano medio, para decirlo de alguna manera,
se conforma con solo oír la palabra, se conforma con solo ir a la iglesia. Y salvo, ¿sí?, que quiera escuchar lo que desea escuchar, ¿sí? Por eso vemos muchas iglesias llenas donde no se busca a Dios, ¿sí?, al Dios verdadero, al Dios de las Sagradas Escrituras, sino que muchos buscan, como dije antes, ese Dios que satisfaga sus necesidades. Tanto el religioso como el fariseo, cuando vemos la palabra de Dios, son personas que profesan una fe, ¿sí?, que no es la que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Vemos que se visten para el domingo, ¿sí?, que leen la Biblia el domingo, que cantan solo el domingo y el resto de la semana dejan a Dios a un costado. Dicen profesar una fe que no viven. Y le hacen ver que su fe, ¿sí?, es la correcta, que lo que hacen es lo correcto y que el equivocado es el otro. Así hacían los fariseos y los sacerdotes en la época de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo los llamaba hipócritas? Porque les hablaban de la ley, ¿sí? Es muy probable que les enseñaban lo que estaba en los pergaminos, ¿sí?, lo que habían escrito los profetas, pero ellos no vivían lo que estaba escrito. Y el religioso de hoy en día hace más o menos lo mismo. Dice que es cristiano, que va a la iglesia todos los domingos, le hace creer a la gente que profesan una fe, pero no es una fe por la cual vemos que está escrita la palabra de Dios. Porque, como digo siempre, la salvación es personal, no está en manos de la iglesia a la que yo frecuento. No está en manos del que enseña en esa iglesia. Pero el religioso se conforma con eso, ¿sí? Y defiende lo que dice el líder de esa iglesia, pero no va a buscar la verdad de la palabra. No va a meditar en la palabra de Dios. No ve si está la enseñanza que recibe está dentro de los límites de la palabra de Dios. Y Jesús les decía, ¿sí?, sepulcros blanqueados. Les decían que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Y en la parábola del fariseo y publicano vemos cómo Jesús nos muestra cómo era cada uno, ¿sí? Y en esa parábola podemos ver esa diferencia entre el religioso, ¿sí?, y el que busca seguir a Cristo. Se ha malinterpretado o se ha pasado por alto el versículo donde Jesús nos enseña que no debemos juzgar las apariencias, sino juzgar con juicio justo. Para que yo pueda hablarle a un hermano y corregir a un hermano, tengo que tener ese conocimiento sobre eso que voy a hablar sobre la palabra de Dios. No puedo... a mí me parece, o yo creo, o eso no entra dentro de... Dios dice, la palabra de Dios dice, y en eso, dando esa explicación, dando esa enseñanza, esa corrección, uno puede hablar con la persona y hacerle entender de lo que no es lo que yo digo, sino lo que está escrito.
Y muchas veces yo he dicho que no nos debemos quedar ni tampoco con lo que yo digo, sino que vayamos a leer la palabra de Dios. Y, y cuando se habla del juicio justo, ¿qué entendemos por el juicio justo? ¿Que es nuestro propio juicio? ¿O es el juicio justo? El juicio justo es su palabra, porque Dios es justo. Y si yo sé que Dios es justo, y el hermano me viene a corregir sabiendo que Dios es justo, y me corrige con la palabra de Dios, yo no le puedo decir a mi hermano que es un religioso o es un fariseo, porque el hermano viene a ayudarme a cuidar mi alma. Y a veces lo que más cuesta entender eso, que el hermano que viene a hablarle a alguien para corregirlo, para enseñarle, para darle una tal vez visión más amplia, ¿sí? Es para cuidar su alma. Porque bien uno puede decir, podemos orar por ese hermano y que Dios obre en su corazón, pero si nosotros nos enteramos que al otro día o al tiempo esa persona se muere, ¿cómo queda en nuestro corazón? Si no le enseñamos, no lo corregimos. Ahí había del pastor John MacArthur, hay una palabra que él decía que en estos tiempos es más difícil evangelizar al que se cree que es cristiano que al que no es cristiano. Porque hay muchos que están cerrados en eso que han recibido y no dejan que la verdad de la palabra entre en sus corazones. Como les decía, ¿qué entendemos por el juicio justo? Que es nuestro propio juicio. Cuando uno habla sobre el juicio justo, la otra persona piensa que es lo que yo opino, lo que yo digo es la verdad. O interpretar bien. El juicio justo es interpretar bien o lo más cercano a lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto es ver el contexto del mensaje, la época, a quién está dirigida la palabra de Dios. Y hay un verso que yo lo iba a copiar, pero bueno, ahora me viene a la mente, un verso muy conocido en Juan 10, ¿sí? Que habla de la ceguera espiritual. Si no tengo mal el título, pues yo no tengo los títulos puestos por capítulos. Cuando se habla del ladrón, ¿sí? Vieron que dice la palabra de Dios en San Juan 10, verso 10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y todos confunden que el ladrón es el diablo. Y nos han hecho creer eso. Pero cuando uno lee todo el contexto de ese versículo, el ladrón es el falso pastor. Por eso habla del asalariado. Por eso dice que
Dice así el verso 12, más el asalariado y que no es el pastor, ¿sí? Porque sabemos que el buen pastor es Cristo, ¿sí? De quien no son propias sus ovejas. Y muchos creen que los hermanos que se congregan en las iglesias son propiedades de ese pastor. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. El lobo es el Satanás, el lobo es el diablo, no el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Por eso dice el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero ¿cómo puedo conocer yo a Jesús? Cuando recibo la verdad de su evangelio, cuando medito y estudio en su palabra, más allá de cada enseñanza que recibo. Es mi obligación estudiar y meditar la palabra. Es mi obligación, lo que no entiendo, preguntar a mi pastor, a mi líder, si entiendo que enseña bien la palabra, ¿sí? Por eso todo lo que recibo lo tengo que pesar con la palabra de Dios. Y a lo largo de toda la escritura hay una guía en donde vemos que Dios nos pide meditar en su palabra. Y hay algo, a mi entender, más importante, que es guardar sus mandamientos. Y esto lo vemos en toda su palabra. Entonces, aquel que se esfuerza en guardar sus mandamientos, en atesorar las enseñanzas, lo tildan de religioso o de fariseo. Porque es muy estricto. Parecería muy ortodoxo, digamos. Pero es al revés. El que no guarda sus mandamientos, el que no atesora sus enseñanzas y toma la fe de Dios como algo que está ahí y la tomo cuando necesito, es el religioso. Entonces, ¿por qué aquel que no guarda las enseñanzas juzga y critica? Y lo llama religioso o fariseo, aquel que se esfuerza día tras día en guardarlas. Porque ha tenido una mala enseñanza. No ha conocido el Evangelio. No ha conocido lo que Dios nos quiere revelar en cada mensaje. Se agarran de ese versículo que dice, no juzgues al hermano porque Dios te va a juzgar. No le saqué la paja en el ojo ajeno, sino saca tu viga. Y eso es cuando nosotros criticamos al hermano o murmuramos del hermano. Eso es lo que a Dios no le agrada. Pero sí a Dios le agrada, eso es lo que hablaba Jesús, de no debemos juzgar las apariencias, sino el justo juicio o el juicio justo. Pero cuando uno viene con ese, digamos, justo juicio, no le gusta a la gente. No. Yo el otro día vi un reel de que justo de una serie de Jesús, y justo hablaba de eso, de no le gusta que le digan la verdad a la gente.
Y justo vi ese reel, ese pedacito donde Jesús le habla a los fariseos, que habla de que son sepulcros blanqueados, que son hipócritas, y pasa eso con aquellos hermanos que uno les quiere decir algo, enseguida, no, pero vos te pensás que sabés más que todo, y vos quién te crees que sos, y solamente vengo a corregir, solamente vengo a que reflexionés. Lo que yo te digo es para que vos lo busques en la Biblia y lo medites. Porque quizás, como digo siempre, me puedo equivocar. Somos seres humanos y nos equivocamos. Pero enseguida, y me hacía acordar cuando tenía este mensaje para elaborar, me acordaba de esa imagen. Cómo los sacerdotes y los fariseos lo criticaban a Jesús, ¿sí? Porque le estaba diciendo algo que estaba mal, que estaban haciendo mal. Y no les gustaba lo que le decían, porque ellos se pensaban que eran eruditos, ¿sí? Y podrían saber mucho de la ley de Moisés, pero no vivían eso. Y a eso vino Jesús, a hacerles, digamos, entender y hacerles reflexionar de que estaban errados, de que debían guiar al pueblo con otro, digamos, con otro mensaje, ¿sí? Y el mensaje es que vivir la enseñanza. No solo me digas lo que tengo que hacer, sino demostrame que lo que vos me decís con tu vida es lo que Dios nos enseña. Y eso es lo que más le cuesta al ser humano, al hombre. Ahora es interesante que muchos que no guardan los mandamientos o las enseñanzas de Dios son los que más hablan del amor de Dios, de que Dios es amor y Dios ama a todos. Pero cuando vamos a las Escrituras hay algo que Jesús dijo. Y lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15 y el verso 21. El verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y acá podemos resumir, ¿sí? En todas esas personas que dicen, no, pero vos no tenés amor de Dios, porque vos sos así, y vos decís las cosas así, y vos sos esto, y vos sos el otro, pero acá Jesús dice que si lo amamos debemos guardar su mandamiento, y vos no guardás su mandamiento. Vos solo hablás de que Dios es bueno y que Dios te ama. Y mi amor hacia Dios se demuestra si guardo su palabra. Verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando Jesús venga, se va a manifestar en cada uno de aquellos que guardaron sus mandamientos. Porque el guardar sus mandamientos hace que esa fe que Dios puso en nosotros se fortalezca. Porque dice la palabra que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y yo puedo oír mucha palabra endulzada, mucha palabra manipulada, pero si no me guía en guardar sus mandamientos, no es la fe que Dios puso en uno. Porque no me guían a amar a Dios, porque no me guían a guardar sus enseñanzas. ¿De qué manera amamos verdaderamente a Dios? Lo amamos si guardamos sus enseñanzas.
sus mandamientos, para poder juzgar si es necesario, para poder corregir, para poder guiar, para poder llevar luz, ¿sí? Con ese justo juicio, no con el mío, no con lo que yo pienso, no con lo que a mí me agrada de la palabra, no con lo que yo creo, con su palabra, con el juicio justo. A todo aquel que se desvíe del camino de Jesucristo. Y para eso es menester meditar en este libro sagrado. Y Dios, en el libro de Josué nos dice, ¿sí? A veces tomamos muchas cosas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y hay otras que las dejamos de lado. Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos recuerdan la historia de Josué, que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y delegó esa guía, ese liderazgo, recayó en Josué, ¿sí? Porque Dios le dijo a Moisés que Josué era el elegido para seguir y entrar en la tierra prometida. Pero le da una enseñanza. Josué no hizo a su manera. Josué no dirigió al pueblo de Dios a la tierra prometida como a él le parecía. Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios le dijo a Josué que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y Jesús dice que debemos guardar sus mandamientos si le amamos. No cambia el mensaje. No es que en el Antiguo Testamento Dios era uno y en el Nuevo Testamento Dios es otro. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios o le dedicamos a la palabra de Dios? Porque ahí está la diferencia entre lo que llamas a uno religioso de uno que se esfuerza y busca crucificar su carne. Porque el Evangelio es eso. Siempre hablamos muchas veces de que el Evangelio no se trata de mí. No se trata de nosotros el Evangelio. El Evangelio se trata de Cristo. Y como Él crucificó su carne para poder redimirnos de nuestros pecados, nosotros debemos crucificar nuestra carne junto a la de Cristo. Y es esa lucha que tenemos día tras día. Pero esa lucha, la palabra habla que debemos guardar su palabra, su verdad, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Todo es palabra de Dios. Todo se resume en guardar sus mandamientos. Porque si no guardo y no medito en su palabra, ¿conforme a quién estoy viviendo? Porque Dios le dijo a Josué que guarde y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Pero si yo vivo el Evangelio a mi manera, ¿conforme a quién estoy viviendo? ¿Conforme a Dios? ¿A sus enseñanzas?
o a mi vida. O busco a Dios cuando lo necesito. Como cuando estamos enfermos que buscamos un medicamento. Ser verdaderamente sinceros, no con Dios, sino con nosotros mismos. Porque terminamos siendo mentirosos. Y mentir, aunque lo hagamos implícitamente, ¿sí? No, digamos, yo para la gente digo que soy cristiano o creen que soy cristiano, pero vivo mi vida de otra manera, ¿sí? Estoy implícitamente, estoy mintiendo, ¿sí? Estamos pecando. Y si pecamos no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la nuestra. Juan dice que en su primera carta habla de que si no guardamos sus mandamientos somos mentirosos. ¿Sí? Y dice primera de Juan, verso 2, capítulo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Cuántos dicen conocer a Cristo pero no guardan sus mandamientos? Como se dice, ¿no? Uno parecería que toca de oído, ¿sí? Porque podemos saber mucha teoría, pero no estamos guardando. Sabiendo teoría, no guardamos su mandamiento. Y sigue diciendo Juan, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Por eso si miento en eso, y sabemos que mentir es pecado, no estamos haciendo la voluntad de Dios, como dije antes, sino hago mi voluntad. Y mi voluntad es dejarme engañar con un evangelio que no es el verdadero, porque no quiero un compromiso, porque simplemente me conformo con ir a la iglesia y escuchar. Pero Pablo en Efesios 5, verso 17 nos dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Insensato. Aquel que le dice a uno religioso o fariseo, termina siendo ese insensato que no entiende la palabra de Dios, que no busca conocer la voluntad de Dios. Y defiende su cristianismo juzgando a aquellos que con todos sus errores, porque no somos perfectos, somos pecadores, ¿sí? Buscan aborrecer su vida, porque su anhelo es seguir a Jesucristo. Su anhelo es decir esas palabras que dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién va ese que dice ser cristiano? ¿O a quién sigue ese que dice ser cristiano y no guarda su mandamiento, no guarda su enseñanza, no aborrece su vida? Es un poco lo que Jesús habla de evaluar el costo. Jesús enseña que debemos evaluar el costo para seguir a Cristo. Y hace la comparación de dónde edificamos la casa, si en la roca o en la arena. Y el insensato es ese
falso cristiano que edifica su casa en la arena y después si viene un viento y arrasa su casa, la culpa es del otro. La culpa es del pastor que no me dijo nada. La culpa es del hermano que nunca me dijo nada, que no me enseñó. Evaluar el costo. Y evaluar el costo genera en uno un compromiso. Y yo tengo que comprometer mi vida a Cristo. Pero para eso tengo que aprender día tras día a conocer y guardar sus mandamientos, sus enseñanzas. Porque de esa manera conozco a Dios. Y si bien, como dije antes, tenemos errores, va a haber cada vez en nuestra vida menos errores, porque vamos a entender lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No somos perfectos porque soy cristiano, porque a veces la gente creen que porque uno es cristiano es perfecto. No somos perfectos. Perfectos seremos cuando estemos delante de Dios, que habremos cuidado las vestiduras, que estén blancas, sin manchas, sin arrugas, delante de su presencia. Con esas vestiduras vamos a llegar a ser perfectos, santos. En este tiempo, en esta vida, Dios nos va perfeccionando. Pero nos perfecciona si guardamos su palabra, si guardamos su mandamiento. Cuando te digan religioso, fariseo, a veces es preferible no discutir con la persona, no, digamos, para decirlo de alguna manera y que se entienda, no tirarle con toda la Biblia encima, ¿sí? Sino orar por esa persona para que el Espíritu Santo toque su corazón, como sigue tocando el tuyo y el mío, porque todos los días la palabra de Dios toca nuestros corazones para transformarnos. Porque la carrera se termina cuando Dios quiere y no cuando nosotros quisiéramos. No sé, como digo siempre, cuándo vendrá Cristo o cuándo partiremos con el Señor. Pero la palabra me prepara para ese momento. Pero si yo no guardo sus mandamientos, ¿qué preparación estoy teniendo? Porque así vemos algunos cristianos que padecen alguna enfermedad, y quizá una enfermedad grave, y se asustan porque tienen poco tiempo de vida y no se quieren morir y no quieren partir de este mundo. Pero Pablo dijo que el morir es ganancia. El problema es que esas personas no han vivido para Cristo. Porque Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando la muerte nos asusta, nos aterra, es porque no hemos vivido para Cristo. Y lo que hace su palabra, sus enseñanzas, es que vivamos para Cristo. Ser consciente de quién somos seguidores nos hará más humildes, nos hará menguar para que Cristo crezca. Porque, como dije antes, el Evangelio se trata de Cristo y no de nosotros. Porque en nuestra debilidad se manifiesta el poder de Cristo. No en creerme que yo soy superior, no en creerme que yo soy
un sabio de la palabra, no en creerme que yo soy un erudito de la escritura, no porque hablo arameo o hablo hebreo, soy más que cualquiera, porque es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Pero para eso tengo que guardar sus mandamientos, sus enseñanzas. Y eso es lo que más nos cuesta. Por eso si le dedicas tiempo a la palabra, si le dedicas tiempo a la oración, a mantener esa comunidad, esa comunidad o esa relación con Dios, no creas que sos religioso o sos fariseo. Estás luchando cada día de tu vida para que Cristo crezca en ti. Espero que la palabra sea de bendición, que podamos reflexionar, que podamos seguir buscando a Cristo por medio de su palabra, de sus enseñanzas, que podamos ayudar a un hermano a que pueda conocer verdaderamente a Cristo para que pueda salvar su vida, para que pueda salvar su alma. Y solamente lo podemos buscar de una manera, o podemos dejar que la palabra transforme nuestra vida de una manera, como decía Spurgeon: busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajo y hasta mata. Porque la palabra que endulza los oídos no me hace conocer a Cristo. La palabra que endulza los oídos no me confronta con mis errores ni mis pecados. La palabra que endulza mis oídos me hace vivir un evangelio que no es el de Cristo. Por eso necesitamos un evangelio que rasga y rompa y corta y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Es el evangelio que te lleva al arrepentimiento, es el evangelio que te hace nacer de nuevo en su espíritu y te hace ver pecador delante de Cristo y te hace humillarte delante de Dios. Y dijo Spurgeon que cuando lo hayas encontrado, préstale mucha atención. ¿Cuánto le prestamos atención al Evangelio? A esa palabra que nos edifica, a esa palabra que nos transforma, a esa palabra que nos convence de que somos pecadores y que debemos arrepentirnos. ¿Cuánto le prestamos atención? Déjalo entrar, dice, hasta lo más profundo de tu ser. La palabra es viva y eficaz. La palabra sigue siendo viva y eficaz. Y sigue siendo esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Déjalo entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, dijo Spurgeon. Porque la palabra discierne las intenciones y el pensamiento de nuestro corazón. Es tu corazón el que ve a Dios cada día. Y es tu corazón que la palabra limpia cada día. Si guardás los mandamientos y sus enseñanzas, si buscas conocer al Dios de la Biblia. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Porque como digo siempre, es tu alma la que va a venir a buscar Jesús. Y es nuestra alma la que va a vivir en la eternidad. En la eternidad del cielo, del reino de Dios, o en la eternidad del infierno. Guardar sus mandamientos
nos va a dar tener siempre más posibilidad de que nuestra alma, esa eternidad, esté en el reino de Dios. Lutero dijo que debemos vivir como si Jesucristo hubiera muerto ayer. Si Jesucristo hubiera muerto ayer, estaríamos todos afligidos, tristes. Pero sabiendo, manteniendo la esperanza viva de que Jesucristo va a venir a resucitar. Y Lutero dijo, tenemos que vivir como si Jesucristo hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado hoy y como si fuera a venir mañana. ¿Cómo vives el Evangelio de Jesucristo? Porque si viene mañana, ¿crees que podrás entrar en su reino? Guarda sus mandamientos. Busca limpiar tu corazón. Sigue luchando para que la palabra transforme tu vida, sin importar que te digan religioso o fariseo. Escucha su voz para que pueda transformar tu vida día a día y puedas cuidar tu alma. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque nos llevas a reflexionar cada día y que sea esta palabra también la que nos lleve a reflexionar. Y que debemos entender que debemos guardar tus mandamientos. Más allá de que digan lo que digan. Porque es tu luz la que nos guía. Es tu presencia la que siempre nos acompaña. Y es tu palabra, Señor, la que nos transforma cada día. Porque tu palabra es la que alumbra nuestro camino, la que es luz en nuestra vida. Y seremos fieles a ti, Señor, si guardamos tu palabra y tus mandamientos. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a que siga derramando de esa misericordia y de ese esfuerzo que nos lleve, Señor, a buscar de ti. Por eso te damos gracias, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Y es tu palabra la que nos redarguye, la que nos corrige. Y es tu palabra la que nos lleva a caminar esa senda de justicia. Porque te amamos, Señor. Y si te amamos, Señor, debemos guardar tus mandamientos. Gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano y hermano que se ha conectado, Señor, en este día. Obra en sus corazones, Señor, por medio de la palabra. Que sea el Espíritu Santo, Señor, el que alumbre sus vidas. Y que siga derramando, Señor, en cada uno, Señor, palabra de vida eterna. Porque ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y debemos guardar esas palabras que son para vida eterna, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos y te damos la gloria. Y te decimos amén, amén y amén. Gracias por estar ahí, la hermana Clara de Comodoro, el hermano Fabián, también de Comodoro. Gracias, hermano, por su palabra. Mi tía Norma, mi tía Mari, mi mamá, la hermana Adriana de Mar del Plata, un beso grande.
Dios los bendiga. Cuidémonos de este tiempo porque el clima está feo, digamos, ¿sí? Inestable, para decirlo de mejor manera, ¿sí? Esta semana se viene acá en Buenos Aires por lo menos un tiempo de frío, de fresco, ¿sí? Y, y la enfermedad siempre está ahí, en la puerta, queriendo entrar en nuestro cuerpo. Y sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo debemos cuidar. Así que cuidémonos sin desenfocarnos de la cruz de Cristo, poniendo los ojos siempre en el cielo, sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios nos acompaña y que Dios nos guarda, ¿sí? Que tengan una semana más que bendecida, ¿sí? Una semana próspera, en el alma, en la vida, en el trabajo, en la salud, ¿sí? Y que podamos reencontrarnos el domingo que viene, celebrando la Santa Cena del Señor, en este mismo horario, 19:30, en este mismo ciclo, en Palabras Cristianas Dar en el Blanco, en esta misma casa de oración, mi roca y mi fortaleza. Dios los bendiga. Nos estamos viendo el domingo que viene, 19:30 horas, en casa de oración, mi roca y mi fortaleza. Bendiciones.